Entonces acompáñame a Juan 10, vamos a leer. Dice el versículo 1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo los arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces otra vez nos encontramos con Jesús y está dando un discurso. En este caso utiliza Jesús una imagen, ¿sí? Y está ligado con lo que acaba de suceder. No sabemos cuánto tiempo pasó de un evento a otro, pero si te fijas todavía está en la mente de las personas. Dicen: no puede ser un demonio alguien que sanó a un ciego, porque era un milagro que nunca jamás se había visto. Entonces hay división entre el pueblo, entre el liderazgo, y no saben qué pensar de Jesús, y sin embargo Jesús sigue hablando, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar haciéndote una pregunta que creo que el pastor Marcos ya nos ha hecho en sus sesiones de preguntas. Si pudiera ser cualquier animal en el mundo, ¿cuál escogerías? Si pudiera ser cualquier animal que tú quisieras en el mundo, ¿cuál animal escogerías? A un animal que a mí siempre me ha asombrado, que yo digo está increíblemente hermoso, no sé, se me hace como majestuoso, como bonito, es el tigre de Bengala. ¿Sí has visto los tigres de Bengala? Los tigres que tienen rayas negras y blancas, y dicen que ningún tigre de Bengala tiene exactamente las mismas rayas, es decir, cada uno es distinto, los puedes diferenciar, los puedes identificar por sus rayas. Y dicen, no, yo nunca he estado, pero dicen que se puede escuchar su rugido hasta 3 kilómetros de distancia. O sea, imagínate rugir y que se escucha 3 kilómetros. ¿Sí? También siempre me llaman mucho la atención las ballenas. Es algo que me asombra mucho, el hecho de que, no sé si habías visto, que las ballenas pueden hacer canciones. O sea, la forma en que se comunican son literalmente canciones, porque son distintas. Y aparte, dependiendo de en qué zona la ballena viva, las canciones son diferentes, como si fueran diferentes dialectos. ¿Me explico? Y las canciones llevan como unas notas emocionales que han podido ser como identificadas, ¿sí? O a lo mejor, no sé, dices: yo quisiera ser un lobo. La verdad, los lobos también se basan en algo así asombroso. O sea, el hecho de cómo están organizados, el hecho de cómo cazan, el hecho de que están siempre en un orden social de cuidarse unos a otros y de estar organizados, a veces mucho mejor que tú y yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué animal serías tú? Si pudieras ser cualquier animal en el mundo, ¿qué animal serías? ¿Qué animal te viene a la mente, no? En la película de Tierra de Osos, que no sé si todos ya la vieron, se les asigna, porque es como una tribu de indios, y entonces se les asigna su espíritu animal, lo que ellos llaman espíritu animal. Y entonces al primero se le asigna un águila, ¿no? Es así como que, wow, un águila, qué increíble, así. Y el hermano más chico quiere tener un espíritu animal que es algo como imponente. Él se imagina, no sé, algo así, un animal increíble, feroz, pero le toca el oso del amor. Y entonces él está enojado porque es así como que no puede ser, o sea, como mi espíritu animal es el oso cariñosito, ¿sí? ¿Qué animal serías tú?
¿Sí? ¿Qué animal serías tú? No sé si alguno de ustedes se ha imaginado o has alguna vez soñado y dicho, yo quisiera ser una oveja. Una oveja es así lo más increíble, es majestuoso, es así como que, wow, una oveja. ¿No sabías tú que las ovejas, si se caen de espaldas y nadie las voltea, se mueren? Si se caen de espaldas y nadie las voltea, se mueren. ¿Sí? Una oveja puede morir por ser atacada por cualquier animal vivo porque no se puede defender. Por cualquier animal vivo que la ataque puede morir. Y de hecho se puede morir nomás de pensar que la van a atacar. ¿Sí? Ve a un animal, piensa que la van a atacar y le da un infarto y se muere. ¿Sí? Una oveja tiene la increíble, maravillosa y majestuosa habilidad de morir casi literalmente explotada de tanto comer. No sabe cuándo detenerse, come y come y come y come hasta que un momento se murió. ¿Sí? No sé, yo digo, wow, qué increíble una oveja, ¿no? Es majestuosa. Un autor de un libro sobre ovejas dice, si fuera posible, las ovejas morirían 2 veces. ¿Sí? Si fuera posible, las ovejas morirían 2 veces. ¿Sí? No sé qué animal tú quisieras ser, pero en esa sección Jesús se presenta él mismo como el pastor y la puerta del redil. Él es ambos, él es el pastor y es la puerta del redil, y presenta a los hombres como ovejas. ¿Sí? Los hombres son ovejas. Y este pequeño animal es total y completamente dependiente del pastor. ¿Sí? Y a diferencia de lo que tú y yo imaginamos, porque cuando tú y yo pensamos en pastores, seguramente te imaginas así, Heidi, allá en las montañas, en los Alpes suizos, y un pastor que vea de lejos a las ovejas y el perro ovejero está ahí. Sí, pero acuérdate que Jesús no vive en los montes, en los Alpes suizos, sino que vive en el Mediterráneo. Todo es semidesértico. ¿Sí? No hay perros ovejeros en el Mediterráneo. Y el pastor es el que cuida a las ovejas. Entonces, ser pastor es vivir con las ovejas. El pastor vivía con las ovejas. Entonces Jesús presenta 3 aspectos de su persona que a su vez demandan ciertas cosas de nosotros. Sí, él se presenta como el pastor, pero el hecho de que él sea el pastor demanda de nosotros algo. Sí, y entonces hay 3 cosas que quiero hacer énfasis aquí. Primero, la voz. Segundo, la seguridad. Y tercero, la bondad. Sí, la voz, la seguridad y la bondad. La voz, la seguridad y la bondad. Entonces primero vamos a ir sobre la parte de la voz. Sí, primero Jesús afirma en el versículo 3, las ovejas oyen su voz, es decir, la voz del pastor, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces la imagen que Jesús empieza a pintar inmediatamente es una de intimidad. ¿Sí? Inmediatamente Jesús empieza a hacer énfasis en la intimidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar Jesús conoce a cada oveja por nombre. Es decir, conoce a cada oveja de manera individual, tiene una relación individual con cada una de las ovejas. Y todas las ovejas a su vez conocen la voz del pastor de manera que pueden diferenciarla y seguir solo a su pastor. Uno de los comentaristas platicaba que le tocó ver alguna vez con los beduinos que mezclaban sus rebaños para ir a pastar. Y luego ya cuando cada uno iba a su casa a guardar sus ovejas, lo que hacían es que cantaban. Los pastores iban cantando y cada uno tomaba su rumbo, y las ovejas podían identificar la voz de su pastor cantando y solitas iban separando de las otras ovejas. Sí, el pastor no tenía que estar arreando, tú vienes conmigo, simplemente cantaba, hacía que su voz se escuchara y las ovejas iban separándose. Sí. Entonces, si te fijas, una vez más la iniciativa aquí está en Jesús. Jesús es quien llama a las ovejas por su nombre y Jesús es quien las conduce para ser alimentadas. Sí. Y hay 2 ideas aquí que son centrales o me gustaría enfatizar. Sí, primero, Jesús conoce a las ovejas. Es decir, Jesús sabe quiénes somos, sabe lo que sentimos, sabe lo que queremos, sabe lo que necesitamos, sabe lo que creemos nosotros que necesitamos. ¿Sí? Sabe lo que pasamos, sabe lo que vivimos, sabe lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos preocupa. Él nos conoce y nos llama por nombre. ¿Sí? Él está consciente de todas las necesidades que tú y yo
no somos, sí somos un nosotros porque somos el pueblo de Dios, pero también somos yo soy una persona individual y Jesús me conoce a mí de manera individual. Me encanta Pablo en Gálatas, que después de exponer el Evangelio dice que Cristo murió por mí y lo personaliza. Cristo murió por mí. ¿Está diciendo nomás por mí? No, pero está diciendo específicamente por mí. Entonces, Jesús ha llamado a cada una de sus ovejas específicamente por nombre y nos conoce a cada uno de nosotros, si es que somos ovejas, ¿verdad? Y en segundo lugar, Jesús establece aquí que Él satisface todas nuestras necesidades. ¿Sí? Jesús satisface todas nuestras necesidades. ¿Sí? Dice que llama a la voz y la saca. ¿A dónde la saca? ¿A dónde sacas a las ovejas? A comer, a pastar. ¿Sí? Y creo que siempre que hablamos de Jesús como el pastor, hay un versículo que todos conocemos y que viene a mente, y es el Salmo 23. ¿Te acuerdas cómo empieza el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Ok? ¿Qué interpretas de ese salmo? ¿Qué quiere decir esas dos primeras frasecitas con las que el salmo empieza? ¿Qué quieren decir? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ok, que Él me cuida, Él me provee. Ok, te lo quiero leer en dos versiones diferentes, que creo que se acercan más a la idea del salmo original. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No nada me faltará, sino nada me falta. Otra versión dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Te lo leo así porque creo que cuando abordamos este salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, implica que cuando yo tenga una necesidad, Él me va a dar lo que yo necesito. Pero la idea es más bien otra, ya que Él es mi pastor, entonces tengo todo. Sí. Ya que Él es mi pastor, entonces tengo todo lo que necesito. En inglés dice el Señor es mi pastor, no querré, no anhelaré, no desearé. O sea, es como ya todo lo que yo pudiera querer, buscar, anhelar, necesitar, ahí está. En Él, siendo mi pastor, yo lo encuentro. ¿Sí? Y la idea es que Cristo es nuestro pastor y Él satisface todo lo que tú y yo necesitamos, todo lo que nuestro corazón anhela, todo lo que como hombres buscamos, lo encontramos en Él. Somos satisfechos en Él. No lo encontramos a través de Él, que es muchas veces lo que estamos pensando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, me faltan 50,000 pesos. ¿A quién se los pido? Pues al Señor que es mi pastor, ¿verdad? Porque nada me falta. No. Sí, el Señor es mi pastor, por eso nada me falta. Sí, nada. Sí, y creo que me gustaba ahorita lo que nos compartía Zabala. Esta semana hemos estado hablando de la envidia. Y yo les decía ayer, estábamos platicando aquí, les decía, yo no hasta ahorita yo no he conocido a alguien que diga, es que la verdad estoy batallando bien grueso con la envidia. Es que tengo envidia de fulanito, no sabes, me está carcomiendo la envidia, o sea, no he visto eso yo nunca. Lo más que decimos, y ayer platicamos, es tengo envidia de la buena. Y queremos como, no hay envidia de la buena, claro que no. Pero la envidia comienza desde el momento en que tú y yo empezamos viendo algo y pensamos, quisiera, no sé, estar más delgado, quisiera estar más güero, quisiera ser más rico, quisiera tener el trabajo que fulanito tiene, quisiera tener la vida que manganito tiene, quisiera vivir tan holgado y tan feliz y tan relajado como fulanito parece que vive, porque es lo que vemos, en realidad no sabemos. Y ahí está la envidia ya empezando a hacer de las suyas, porque estamos queriendo algo que otra persona tiene y que creemos que nosotros también deberíamos de tener. ¿Sí? Pero cuando yo digo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, ahí muere la envidia. No hay nada a mi alrededor que yo necesite que Cristo no me esté supliendo. ¿Sí? Él es la provisión. No es el medio de provisión, Él es la provisión. Y es una idea diferente, ¿me explico? Sí. No es la máquina expendedora, Él es el tesoro. ¿Sí? Y tenemos que cambiar esa idea. ¿Sí? Pero como te dije, la relación va en ambos sentidos. Jesús dice, yo soy el pastor,
¿sí? Yo vengo, llamo a las ovejas, y dice después, y ellas conocen mi voz y me siguen. Entonces, el pastor nos llama y nosotros reconocemos su voz, ¿sí? Reconocer la voz de Dios es lo que nos hace seguirle hasta los pastos verdes y lo que nos guarda del peligro, reconocer la voz del pastor. Y creo que cuando hablamos de reconocer o escuchar la voz de Dios, casi siempre lo conectamos con alguna experiencia sobrenatural o no sé, así como del tercer cielo, de divinidad, así, sí, o sea, y creemos que de alguna forma reconocer la voz de Dios tiene que ver con que Dios hable a nuestra mente o a nuestros oídos así de manera audible y que tú y yo podamos decir, fue Dios, ¿sí? Y aunque ciertamente Dios puede hacerlo, eso no es a lo que se está refiriendo Jesús aquí. Cuando estaba leyendo para esto me encontré con un artículo de John Piper y el artículo se llamaba La mañana que escuché la voz de Dios. Y leí el título y dije, John Piper, ¿eres tú? Entonces lo empecé a leer y Piper empieza a platicar que para los que no conocen a John Piper es un pastor ya muy grande y la verdad bastante letrado en la palabra. Y entonces Piper empieza a platicar que un día en la mañana había ido a un retiro con unos matrimonios, se levantó como a las 5 de la mañana, sale de su cuarto con su Biblia, no hay nadie en la sala y él empieza a orar. Y entonces dice que estaba ahí y de repente escuchó clarito cómo Dios le habló. Sí, clarito, y dice, yo dije, este es Dios, me está hablando. Y dice que estaba llorando y así, que de repente Dios le dice otra cosa y él dice, wow, Dios me está hablando, o sea, qué increíble, y esto es Dios. Y yo lo estaba leyendo y está así como, porque no cuadra con lo que Piper ha enseñado. Entonces termina Piper de contar la historia y dice, si tú quieres vivir lo mismo que yo viví, lo puedes hacer. Ve al Salmo 65, versículos 5 al 7. Ahí Dios me habló. Ahí está lo que Dios me dijo. Y yo lo escuché. Sí, y él habla acerca de que buscamos y nos asombramos de cuando alguien dice, es que estaba yo ahí y escuché a Dios hablarme. Y dice, puede ser muy maravilloso, pero qué más maravilloso, qué más asombroso que Dios nos ha dejado su palabra, que es viva y eficaz y en la que podemos escucharlo todos los días, tenemos acceso. Sí, o sea, no necesitamos entrar en una búsqueda de 1, 2, 3 horas a ver a qué horas Dios me habla. Puedes venir, abrir tu Biblia y Dios está hablando. Sí. En la película que no sé si ya todos lo vieron, de una serie de eventos desafortunados, los hermanos Baudelaire, que son 3 hermanos que quedan huérfanos y con una herencia muy grande, están tratando de escapar de un señor que quiere su herencia. Sí, lo que quiere es su herencia. Entonces llegan a la casa de la tía Josephine y encuentran una carta que la tía Josephine les dejó, donde según ella acaba de suicidarse. Pero los Baudelaire inmediatamente se dan cuenta que la carta es falsa. Y se dan cuenta que la carta es falsa porque tiene muchos errores gramaticales. Y entonces dicen, no cuadra, porque la tía Josephine era una apasionada de la gramática. Su pasión de la vida era la gramática. Entonces que haya hecho una carta con errores gramaticales, no cuadra. No pudo haber sido ella. Entonces cuando tú y yo hablamos de reconocer la voz de Dios, hablamos de algo similar a esto. Lo que no concordaba en la carta era el carácter de la persona con lo que la carta estaba representando. Hay muchos errores gramaticales, esto no concuerda con el carácter de la tía Josephine. Por lo tanto, no puede ser de la tía Josephine. ¿Sí? Cuando hablamos de reconocer la voz de Dios, hablamos de algo similar. ¿Sí? Reconocer la voz de Dios, identificar la voz de Dios, no significa conocer tanto a Dios que puedo identificar su tono y timbre de voz. ¿Sí? En la Biblia hay una escena donde Dios habla de manera audible al pueblo de Israel. Y la Biblia lo describe en Éxodo como truenos, relámpagos, la tierra temblaba, salía fuego. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos vivido eso, que tú digas, Dios me habló, tembló mi casa y hubo relámpagos adentro y estaba todo así. No, ¿verdad? Entonces, no se trata de reconocer la voz de Dios, de decir, ya conozco el tono y timbre de la voz de Dios. Si me habla y ella sé, es Dios. Así como cuando me hablan por teléfono y digo, esta es fulanito. ¿Sí? No.
Se trata de conocer el carácter de Dios, de manera que cuando se dice algo o hay una decisión frente a mí, yo puedo saber qué es lo que Dios dice. No porque en ese momento me está dando una instrucción audible, sino porque conozco quién es Él. Y sé lo que espera y lo que demanda de mí como su oveja. ¿Sí? Entonces tú y yo vamos a crecer en reconocer la voz de Dios mientras más pasemos tiempo en su palabra. ¿Sí? Mientras más pasemos tiempo en su palabra, conociendo quién es Él, más vamos a poder reconocer su voz. Y la pregunta que me gustaría hacerte no es la que todos tenemos en mente en este momento: ¿qué tanto lees la Biblia? No, me gustaría preguntarte más bien: ¿a qué pastor estás siguiendo? ¿A qué pastor estás siguiendo? ¿Sí? Antes de presentarse como el pastor, Jesús presenta y deja claro que hay otros. ¿Sí? El versículo 1, si te fijas, no empieza diciendo Jesús, yo soy el pastor. Empieza diciendo, el que no entra por la puerta del redil. ¿Sí? Entonces lo primero que presenta es que hay otros alrededor, que son ladrones y salteadores, o bandidos, sería una palabra similar a salteador. ¿Sí? Y que quieren hacer mal a las ovejas. Entonces hay otras voces que están llamando a las ovejas, porque dice que las ovejas no siguen a los extraños porque no los conocen. Hay otras voces que están llamando a las ovejas. Y la pregunta entonces es, ¿qué voz estás siguiendo? ¿O qué voz estamos siguiendo? ¿Sí? En nuestra cultura hay muchas voces que claman, que gritan, y creo que aquí es como lo dibuja en Proverbios, ¿no? La sabiduría clama en las calles, pero no es nada más la sabiduría la que está gritando. Hay muchas otras voces que están a nuestro alrededor, y puedes identificar rápidamente algunas. Por ejemplo, podemos identificar el discurso de la psicología moderna. ¿Qué dice la psicología moderna? Y el movimiento de la autoayuda y de la autoestima y de la... Tú eres lo más importante, tú eres el centro, tú eres lo primero. Cuídate de ti, date tu tiempo, date tu espacio, deshazte de relaciones tóxicas que ya hemos mencionado mucho últimamente. ¿Sí? Tú eres lo más importante. ¿Sí? ¿Y la Biblia qué dice? El que quiera ser el primero va a ser el último. ¿Sí? El mayor es el menor, el que sirve a los demás. Podemos identificar la identidad de género. La identidad de género dice que tú eres lo que sientas que eres. ¿Sí? La Biblia dice Dios vino y nos creó hombre y mujer. Eso nos creó hombre y mujer, pero la identidad de género dice, pues si sientes que eres una mujer en un cuerpo de hombre, pues cámbiate el cuerpo. Lo que importa es lo que sientes. Lo que importa es lo que sientes. ¿Sí? Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice Dios es rey soberano y Él creó hombre y mujer. Y tiene cuidado de todas las personas que existen. Si naciste hombre, ¿qué eres? Hombre. ¿Sí? A Dios no se le pasó. No, le asigné la parte de hombre a este que era... Nunca. ¿Sí? O igual el discurso es, amor es amor. ¿Qué importa si es entre un hombre y una mujer? Sin embargo, la Biblia dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, aquí es una parte de que tú y yo tenemos que ir enfrentando nuestras ideas. ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos dejando que entre nuestra mente y que está moldeando nuestra forma de vivir, de pensar, de a quién estamos siguiendo? ¿Sí? Esta semana platicábamos con Marcos y con César acerca de la evolución. ¿Sí? La Biblia afirma que Dios nos creó a su imagen, como representantes suyos y de una manera tan íntima. ¿Sí? Porque si te acuerdas cuando llegamos al relato de la creación de Adán, dice que formó al hombre del barro. Y las palabras que Dios usan ahí, si te acuerdas cuando vamos por ahí, dan a entender casi como que Dios usó sus manos y luego la formó al hombre. No sé, en mi mente siempre está la imagen esta de Ghost, donde están así como con el barro y están así formando, así. Y es como algo demasiado íntimo, ¿no? O sea, formar barro no es algo como que haces así de, le das al pedal y ya terminaste y ya quedó el jarrón así bien chido. ¿Sí? Y es la idea que Dios está mostrando, ¿sí? Lo forma con sus manos y luego sopla aliento de vida en su nariz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una intimidad así cerquita entre Dios y el hombre creado. Y sin embargo, la evolución, ¿qué dice? Pues el hombre es el resultado del ciclo natural de la vida. Se empezó un organismo unicelular, que luego se convirtió en un microorganismo, que luego se convirtió en esto, acá, hasta que de repente un día salió un hombre.
y quitas absolutamente todo lo que la Biblia dice. La Biblia dice el hombre fue creado de manera personal por Dios, íntima, como su representante. Y entonces la pregunta inmediata es, ¿qué voz estás siguiendo? ¿Sí? No basta con saber lo que la Biblia dice. No, pues que yo sé que la Biblia, pero esto se me hace como que tiene más sentido. Goldsworthy dice, Dios creó el mundo y por lo tanto Dios es el único que tiene la sabiduría, la autoridad, el derecho de interpretar el mundo. Es el único que tiene el derecho a interpretar el mundo. Si Dios dice, así fue, ¿cómo fue? Como Dios dijo. Él lo hizo. Entonces tú y yo pudiéramos seguir aquí tardándonos 2, 3, 4, 5 horas hablando acerca de filosofías y de muchas ideas que están por todas partes de nuestra cultura. Pero la pregunta central es, ¿qué voz estás escuchando? ¿A qué voz te sometes? Porque acuérdate que aquí es, oyen mi voz y me siguen. De nada te sirve escuchar la voz del pastor y no seguirlo. Sí, al contrario, escuchar su voz y no seguirlo, como lo vamos a ver en la sección que sigue, te condena. Escuchar su voz y saber que esa es la voz de Dios y no someterte a ella, te condena. Porque si sabes que es Dios, ¿por qué no lo sigues? Porque prefieres seguir otras ideas, otras voces. Solo hay un pastor. Solo hay un pastor. Todos los demás son ladrones. La marca de que Jesús es nuestro pastor es que reconocemos su voz y le seguimos. Reconocemos su voz y le seguimos. Si solo reconocemos su voz, pero no le seguimos, pues evidentemente no es nuestro pastor. Si no reconocemos su voz, pues evidentemente no es nuestro pastor. Si tiene que haber ambas, reconocer su voz y seguirle. No basta saber lo que la Biblia dice, no basta con saber lo que la Biblia dice, necesitamos seguir lo que la Biblia dice, caminar en ella y abrazar la palabra del pastor hacia nosotros. ¿Sí? Necesitamos que la Biblia sea nuestra guía, lo que marca la forma en que vivimos. Entonces es lo primero. En primer lugar dijimos que íbamos a hablar de la voz del pastor. En segundo lugar me gustaría hablar de la seguridad. En la segunda parte de este discurso, Jesús se presenta a él mismo como la puerta del redil. Y no es que esté cambiando de imagen, sino que está expandiendo la imagen. En la primera él es el pastor, en la segunda él es la puerta. ¿Sí? Y en el versículo 9 dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen y doy mi vida por las ovejas. Entonces la idea aquí es que Jesús se presenta como un guardián que provee salvación y refugio para las ovejas que entran a su redil. Él no solo es el pastor que te llama y te mete al redil y luego viene cuando necesita que salgas a comer, sino que Él también es la puerta a través de la cual entras y te guarda dentro del redil. Y Jesús entonces nos ofrece aquí seguridad. ¿Seguridad de qué? En las palabras de Jesús, seguridad del ladrón y el lobo que buscan robar, matar y destruir. Cabe aquí aclarar que las triadas en la Biblia, robar, matar, destruir, en Pablo puede significar amor, fe, esperanza, ¿sí? Sirven para enfatizar ideas del carácter de lo que estás hablando. Entonces no es necesario darle aquí un sentido específico a robar quiere decir, matar quiere, no, simplemente está diciendo, estos ladrones tienen malas intenciones, estos ladrones son naturalmente, por naturaleza, son malvados y lo único que quieren hacer es daño, robar, matar y destruir. Entonces, no sé si te acuerdas a David en el Antiguo Testamento, cuando está Goliat retando al ejército de Israel, y luego David viene y dice, yo voy a pelear contra Goliat, yo voy a darle en la torre, yo me lo echo, échenmelo, una mano aquí atrás yo. ¿Sí? Y Saúl viene y dice, pero mírate, ¿cómo le vas a ganar? ¿Sí? Y entonces David contesta, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él
lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. ¿Sí? Y tú lees el texto y pues no se parece a Heidi, ¿verdad? O sea, no sé si tú te imaginabas un pastor que de repente viniera un león, se lleva un cordero. Yo en mi mente hubiera pensado, pues digo, si tenía 50, 49 igual no hacen diferencia. El león pues también tiene hambre, es el ciclo sin fin que nos lleva a todos, ni modo, ¿sí? Pero ¿qué dice David? No, es una de mis ovejas. Y entonces lo que hace es que sale corriendo detrás del león. ¿Alguno de ustedes pelearía con un león? Yo la verdad no, ¿sí? Y David se daba tiros con el león. Y no nada más se peleaba con el león, rescataba a la ovejita y mataba al león, ¿sí? Y el león es imponente, pero un oso está gigantesco. ¿Han visto la película de The Revenant? Donde Leo DiCaprio se pelea con el oso. ¿No la vieron? Ah, el Renacido. El Renacido, sí. Se pelea con el oso y es así como que... Digo, la película no me gustó mucho, pero esa escena así como... No, o sea, lo van a matar. DiCaprio. Si no la has visto, vela, porque es increíble. O sea, no sé cómo pelearías con un oso. No tengo ni la menor idea de cómo pelearías con un oso. Y digo, estás hablando que David no tenía escopeta, un rifle, una pistola. Ahora sí que era... tiro sin lima, como dicen, ¿no? A puño limpio. Sí. Y sin embargo, esta es la idea que está detrás del trabajo de un pastor. ¿Sí? Cuando Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta del redil, lo que está diciendo es, yo pongo mi vida por las ovejas. Y no solo se refiere a que va a morir por las ovejas, que literalmente va a morir por las ovejas, sino que Él protege a sus ovejas. Y entonces todos pasamos por situaciones que nos atemorizan, que nos producen estrés, preocupación, que algunas veces incluso nos producen ansiedad. Pero Jesús promete cuidar de nosotros. Jesús promete darnos vida eterna y guardarnos en esa vida eterna. Cuando pasas por situaciones que te producen ansiedad, ¿a dónde vas? ¿Dónde encuentras tu refugio? Cuando estamos en ansiedad, la clásica escena, ¿no? De corté con mi novio y entonces películas y nieve de chocolate. Tristeza profunda y entonces películas y nieve de chocolate. ¿Dónde estás encontrando tu refugio? Pues en la comida, en distraerte, en desconectarte. Y luego pones películas de amor, ¿no? Según las películas, si pones una de amor donde si hay una pareja que ellos sí se quieren bien bonito, no como el que te acaba de traer, ¿sí? O salimos de una adicción y brincamos a otra. Hace poquito platicábamos acerca de los grupos de alcohólicos anónimos, que muchas veces lo que hacen es simplemente reemplazar la adicción al alcohol por otro refugio distinto. Vamos todos ahora a comer, ¿sí? Y terminando de Alcohólicos Anónimos, pues te pasas a Gordos Anónimos porque ahora tienes un problema con la comida, ¿sí? Y entonces buscamos un refugio tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero qué esperanza poder decir, hay alguien que me cuida. Hay alguien que ha dado su vida por mí y que ha prometido guardarme y cuidarme en la vida eterna que Él mismo me ha dado. Ahora, no sé qué tanta paz te dé o qué tanta esperanza te dé decir, ahorita estoy sufriendo, pero voy a vivir para siempre. ¿Te parece esperanzador? A mí no. A mí no. O sea, ahorita estoy sufriendo, pero voy a vivir para siempre, ya que se acabe, ¿no? Sí. Vida eterna no es vivir para siempre. Vida eterna no es vivir para siempre, ¿sí? Vida eterna es más que una vida que dura para siempre. Vida eterna es vida de la calidad de Dios mismo, ¿sí? De la calidad de vida que Dios tiene. ¿Qué calidad de vida tiene Dios? ¿Hay algo que le falte a Dios? No. ¿Hay algo que Dios quiera y que no tenga en Él mismo? No. ¿Será Dios completamente feliz? ¿Será Dios completamente pleno? ¿Sí? Entonces, esa es la calidad de vida que Cristo nos da, vida eterna. Y te quisiera leer el Salmo 13 y te lo voy a leer en una versión sencilla. Es el salmista y me gustaría que veas la idea, ve el flujo de ideas. Dice, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme?
¿Debe seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? ¿Qué detectas aquí? ¿Cuál es la emoción del salmista? Dolor, tristeza, angustia, abandono incluso, ¿no? Porque empieza, vas a tenerme siempre olvidado, o sea, sí, incluso un poco de, Dios, ya te tardaste mucho. No sé si te has sentido alguna vez así. Yo en lo personal sí, ha habido veces que ya he dicho, alguna vez le dije a Chuchu, en quimios, ya no quiero quimios, o sea, ya, mira, me muero y me voy con Dios. Básicamente es, Dios no viene, pues yo voy. ¿Qué? Sí. Y básicamente es la actitud del salmista, ya te tardaste mucho, ¿hasta cuándo vas a venir? Y luego dice, mírame y respóndeme, ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. Entonces, hasta ahí todo el tono es tristeza, abandono, desolación, desesperación. Y luego dice el versículo 5. Pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría porque me salvaste. Antes ya me has salvado y eso me llena de alegría. Voy a cantarte himnos porque has sido bueno conmigo. Sí, imagínate eso, no sé ni dónde está Dios, yo creo que ni me está viendo, ni me escucha, no llega, me voy a morir, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cantar himnos porque Dios ha sido bueno. Esa es vida eterna. Esa es vida eterna, que en medio de la angustia, en medio de no entender lo que sucede, porque el salmista dice, explícame lo que sucede, ¿sí? Ayúdame a entender lo que sucede. En medio de no entender lo que sucede, en medio de incluso sentirnos abandonados por amigos, por familia, por Dios mismo, podemos estar confiados en que si Dios nos salvó antes, lo va a volver a hacer. Si Dios nos ha salvado, Él lo va a volver a hacer. Y entonces podemos cantar a Dios porque Él ha sido bueno. Sí, eso es vida eterna. Y si hemos entrado por la puerta del redil, que es Cristo, si Cristo es verdaderamente nuestro pastor, entonces esta es la vida que tenemos. Esta es la vida que vivimos. En tercer lugar, ya vimos la voz, ya vimos la seguridad. En tercer lugar, dijimos que íbamos a hablar de la bondad. Jesús dice algo más acerca de su función como pastor. En el versículo 11, Jesús afirma que no solo es el pastor de las ovejas, sino que es el buen pastor. Y la razón por la que es el buen pastor, Jesús mismo la establece, y es que Él da su vida por ellas. Y en estos versículos Jesús es enfático en decir que nadie le quita su vida. Nadie le quita su vida, sino que Él la da. En Juan, no sé si te has dado cuenta que Juan ha introducido una nota así como que de repente aparece y no parece tener mucho peso, pero y lo buscaban para atraparlo, pero nadie lo tomó porque no había llegado su hora. Y lo buscaban para apedrearlo, pero nadie pudo porque no había llegado su hora. Y la razón por la que nadie puede atrapar a Jesús, y la razón por la que nadie puede encadenarlo, encerrarlo, o sea, nadie ha podido, según Juan, es una sola: no ha llegado su hora. No es que las autoridades estuvieran mal, como los Stormtroopers de Star Wars, o que Jesús fuera muy escurridizo, o que no. La razón es una sola: no ha llegado su hora. Y entonces Jesús aquí da la misma idea, pero es enfático: yo doy mi vida. Nadie me quita mi vida, yo la entrego por mis ovejas. Nada de lo que sucede en la vida de Jesús es aleatorio, sino que todo tiene un propósito: dar su vida por sus ovejas. Antes dijimos que el trabajo de un pastor requería que el pastor peleara contra leones y osos, y era una lucha a muerte, ¿sí? Y esto es exactamente lo que Jesús hace. Jesús pelea con nuestro mayor enemigo. Jesús pelea contra el pecado y lo vence. Y lo vence dando su vida en nuestro lugar. Ahora, obviamente es ¿cómo va a ser una victoria morir? ¿Sí? Pero nuestro mayor problema es que somos pecadores, y ese pecado nos condena delante de Dios, nos separa de Dios y nos mantiene bajo esclavitud. El pecado nos condena delante de Dios, nos separa de Dios y nos mantiene bajo esclavitud. Entonces Jesús viene y va a la cruz, y en la cruz lleva la condena por nuestros pecados. Es decir, ahora el pecado, como dice Pablo, no puede condenarnos, ya no hay condenación. El pecado no puede condenarnos, no puede acusarnos, no puede decir él pecó, merece la condena. ¿Por qué? Porque Jesús
ya pagó. ¿Sí? A su vez, Jesús nos imputa, que imputar significa que te transfieren, te adjudican algo que tú no hiciste. Nos transfiere toda su justicia a nuestra cuenta. Y ahora el pecado no nos separa de Dios. ¿Te acuerdas? Dijimos el pecado hace 3 cosas. Nos condena, nos separa y nos mantiene esclavos. Jesús quita la condena. Jesús nos imputa su justicia y ahora el pecado no nos separa de Dios. Pero no nada más eso, sino que a través de la resurrección, Jesús muestra que Dios ha aceptado su sacrificio y el nuevo pacto es inaugurado y ahora el Espíritu Santo es derramado en nosotros y somos entonces librados de la esclavitud del pecado. Entonces, a través de su vida, muerte, resurrección y ascensión, Jesús nos libra de la condenación del pecado, del castigo del pecado, que es muerte o separación de Dios, y del poder del pecado. ¿Sí? Jesús nos libra de la condenación, del castigo y del poder del pecado. Ese es nuestro mayor enemigo. Ese es el enemigo al que tú y yo no podemos vencer. Ese es el enemigo que, como las ovejas, vemos que viene de lejos y nos morimos antes de que siquiera nos haga algo. ¿Sí? Estamos totalmente hundidos en él, pero Jesús viene y nos libra del pecado. Para una oveja, el pastor lo es todo. ¿Sí? Te dije solo algunas de las formas en las que las ovejas pueden morir, pero hay muchísimas formas en las que una oveja puede morir. Muchísimas. Sin el pastor, la oveja está totalmente perdida e indefensa. Y nuestras vidas son la viva evidencia de que somos ovejas necesitadas de un pastor. Somos ovejas necesitadas de un pastor. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es tu plan para 10 años? Es una pregunta en la universidad, ¿no? ¿Dónde te ves en 10 años? Y había quien tal vez tuviera mucha imaginación. No, yo voy a ser jefe de Peñoles en 10 años. Sí, o yo voy a ser un ingeniero reconocido. Pero realmente no sabes. Realmente no sabes. Y luego empiezan a pasar los 10 años y ni trabajo te dan, ni te enfermas, y la andas ahí regando por todos lados, y te andas equivocando, y no sabes para dónde ir, y no sabes qué hacer, y no sabes qué decisión tomar, y no sabes qué. Y lo único que eso evidencia es que eres una oveja y necesitas a alguien a quien seguir, alguien que sí sepa cómo se vive o cómo se debe vivir, alguien que sí sepa para qué estamos aquí y que entonces te diga: vas para acá, mijo, va para allá. ¿Sí? Porque si somos abandonados a nosotros mismos, lo único que hacemos es que nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a otros con nuestras decisiones. Tomamos decisiones de maneras abruptas y la mitad de las veces en realidad no sabemos ni qué decidir. Si no sabemos no sé, para los que escogieron carrera, ¿cómo escogiste tu carrera? Yo escogí mi carrera pensando en 2 cosas. Todo mal yo. Ingeniero químico. Sí hay dinero, te pagan bien. Chuchu es ingeniero químico y tiene trabajo. Claro, va a haber trabajo. Mírame, de ingeniero químico no hago absolutamente nada. No te digo que me falta, gracias a Dios él ha sido muy bueno. Pero estaba totalmente perdido, no sabía ni qué estaba haciendo, no sabía ni cómo escoger una carrera. No sabía ni de qué se trataba mi carrera. ¿Sí? Y así tomamos decisiones todos. ¿Sí? Todos tomamos decisiones similares. Oye, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? No sabes ni qué significa ser novios. No sabes ni para dónde va a ser novios. O sea, no tienes ni siquiera un plan, una idea, no sabes. Pero es que está guapo el compa, o está guapa la chava, no, sí, me hace reír. Entonces sí, hay que ser novios. Sí, sí. O, oye, ¿te quieres casar conmigo? Bro, no sabes ni qué es el matrimonio. Te lo digo yo que ya me casé. No sabes. Pero se nos hace fácil. ¿Sí? No nos creemos ovejas, nos creemos machos alfas, hembras alfas, y no, yo sí, ya estoy listo para... Ni sabemos. Somos ovejas y necesitamos un pastor que nos diga: oye, mira, el matrimonio se trata de esto y esto y esto y esto, y sabes que si eres hombre te va a costar amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se dio por ella, murió por ella. Sí, y ojo, no quiere decir que si alguien le va a disparar a tu esposa tú te avientes: oh, la amé como Cristo. No, Cristo vivió por su iglesia.
todos y cada uno de sus días fueron vividos por su iglesia. Y eso lo llevó a la cruz y murió por su iglesia. Pero eso significa que cada día que tú estés casado y te levantes, abras tus ojos, tienes tu razón para vivir. Ahí está. Espero que esté acostado en lado tuyo, ¿verdad? Pues tu esposa. Ahí está. Vives, existes para ella. ¿Sí? Ahora, si le dijeran eso a los muchachos, ¿tú crees que todos los muchachos dirían rápidamente, no, sí se antoja, sí se antoja casarse? No, sí se antoja casarse, sí. Ahora, las mujeres, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Sí? Si tú crees que si llegas y les dices, oigan, mujeres, saben que el matrimonio se trata de Él las va a amar como Cristo amó a la iglesia, pero ustedes van a tener que someterse a ellas y van a tener que servirles y van a tener que decirle Señor como Sara Abraham, ¿no? ¿Y qué van a decir las mujeres? Se antoja, sí, se antoja, ¿sí? Ni sabemos a qué le tiramos, ¿sí? Porque no tenemos idea, porque somos ovejas y andamos nomás ahí correteando. Tim Keller hacía una pregunta y decía, ¿alguna vez has visto una oveja salvaje? Dice, tú dejas salir un caballo, lo dejas libre y ¿qué hace el caballo? Sale corriendo, el viento en su cabello, y es libre, ¿no? Así, deja salir una oveja y la oveja camina 2 pasos y mi cena. Y luego, ¿y qué? Sí, ¿a dónde vamos? Sí, como los pescaditos de Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí. Entonces, sin pastor estamos totalmente perdidos. Y nuestra vida es de evidencia de que estamos perdidos sin pastor. Simplemente es una revisión de todas las decisiones que has tomado antes de Cristo o ignorando a Cristo. Y dime qué tan bien te fue. ¿Sí? ¿Qué tan bien te salieron? Somos ovejas y necesitamos un pastor. ¿Sí? El problema es que como somos ovejas y necesitamos un pastor, tú y yo buscamos pseudo pastores. ¿Sí? Perseguimos el dinero, perseguimos el éxito, perseguimos el reconocimiento, perseguimos la libertad, la fama, incluso perseguimos nuestros sueños. ¿Sí? La filosofía es escucha tu corazón, sigue tu corazón. ¿Sí? Y creemos que al alcanzarlo vamos a tener satisfacción, que nuestra vida va a tener sentido. Tengo un propósito de vida, mi propósito de vida es convertirme en un empresario multimillonario y creemos que eso va a tener y resolver todas las preguntas, pero no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Porque ni el dinero, ni el éxito, ni ninguna otra cosa tiene bondad, plenitud, felicidad que compartirte. ¿Has visto un dinero feliz? ¿Has agarrado un billete de 100 pesos y digas, qué feliz se ve este billete de 100 pesos? Nunca. Sí, has agarrado una moneda de 10 pesos y digas, qué plena se ve, se ve que tiene una vida de plenitud esta moneda de 10 pesos, toda cochina que han pasado por quién sabe cuántas manos sucias. Nunca, porque son cosas. Y el salmo que nos leía Zabala ahorita me gustó porque decía, ¿qué tienen los ídolos? Ojos que no ven, oídos que no oyen. Son cosas. ¿Cómo una cosa te va a transmitir felicidad, plenitud? ¿Cómo? Es una cosa. La cosa no tiene nada que darte. Es una cosa. Solo existe un buen pastor. Jesús es el único que nos conoce por nombre. Él es quien nos llama, Él es quien promete cuidarnos, Él es quien promete guardarnos. Y Él es el que promete, como vemos en la parábola de las 99, que cuando andemos volviéndonos locas, también que tengamos desorden de personalidad, nos creamos cabritas en vez de ovejas, Él también nos va a traer de vuelta. ¿Sí? Pero, te dije al principio, que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Implica también de nosotros ciertas cosas. Si somos ovejas, si Él es nuestro pastor, implica ciertas cosas. Al principio simplemente lo establecimos como las ovejas reconocen su voz y le siguen, y lo dejamos ahí. Pero ¿qué significa específicamente? ¿Qué significa que Jesús sea nuestro pastor? Significa que Jesús es todo para nosotros. Dijimos que una oveja, su pastor es todo. O sea, la oveja no puede hacer absolutamente nada sin un pastor. ¿Sí? Y entonces, como sus ovejas, nosotros escuchamos su voz y la obedecemos comprensiva, existencial y gozosamente. Obedecemos su voz comprensiva, existencial y gozosamente. ¿Qué significa estas 3 cosas? Comprensivamente significa que todo en mi vida está rendido a Él. Todo.
No hay ninguna área de mi vida que Él no dirija, que Él no moldee. Hay unos libros que se llaman Navegantes, que hicimos alguna vez en otra iglesia, y habían unas preguntas que hacían que eran muy interesantes, y estos libros te pedían que pusieras todas las áreas de tu vida, hicieras una lista de todas las áreas de tu vida, todas tus finanzas, tus relaciones, tu tiempo de recreación, el mundo de tus ideas, tus sentimientos, todo. Y entonces te hicieras dos preguntas, respecto a todas estas áreas te hicieras dos preguntas. Uno, ¿estoy dispuesto a obedecer todo lo que sé que Dios pide de mí en esta área? ¿Estoy dispuesto a obedecer todo lo que sé que Dios pide de mí en esta área? Y dos, ¿estoy dispuesto a agradecerle por todo lo que Él traiga a cualquiera de estas áreas? ¿Estoy dispuesto a agradecerle por cualquier cosa que Él traiga a cualquiera de estas áreas? Si tú y yo no podemos contestar a estas dos afirmativamente, entonces no estamos reconociendo a Jesús como nuestro pastor. Si Él es nuestro pastor, Él gobierna en absolutamente todo. Y eso implica que lo voy a obedecer en todo lo que Él diga. Y que cualquier cosa que venga a mi vida, gracias a Dios porque me mandaste esta tierra de Torreón que no sabes cómo me gusta. O este calorzote de 40 y tantos grados que me hace sudar así, me tengo que bañar 3 veces al día. Gracias a Dios porque tú eres bien bueno. ¿Sí? Gracias porque me mandaste esta enfermedad que no sabes cómo me sentir bien mal, pero gracias. Gracias porque llegó fulanito a la iglesia y no sabes cómo me cuesta relacionarme con él, pero gracias, tú lo trajiste. Gracias porque pusiste al vecino a un lado, ese que siempre tiene el bote de basura ahí tirado y tengo que andarlo recogiendo y barriendo y gracias. Gracias por mi compañero de trabajo, gracias porque tú lo pusiste. Gracias. Si no puedo hacer eso, entonces no estoy reconociendo a Jesús como mi Señor, como mi pastor. Sí, entonces primero comprensivamente, segundo existencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la oveja depende del pastor en todo momento. En todo momento. La oveja sabe que necesita un pastor en cada instante. Y entonces esto es algo como en el reino de las ideas. Y es decir, debemos de ser conscientes que dependemos de Dios todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo manifestamos nuestra dependencia de Dios? ¿Cómo manifiestas tu dependencia de Dios? Manifestamos nuestra dependencia de Dios orando. Spurgeon decía, el hombre que no ora es un soberbio. ¿Por qué? Porque si no oro, implica que creo que puedo hacerlo yo solo. No necesito a Dios, no necesito que me ayude para esto, está fácil, sí lo hago yo. Digo, hay unas cosas más difíciles donde sí le pido a Dios que me ayude, porque están más difíciles, pero sí lo puedo yo. Y entonces decimos, no, como que no soy oveja, soy más bien, a lo mejor, un lobo cachorrito ahí, todavía me falla. Pero no, eres una oveja, necesitas a Dios para absolutamente todo, lo necesitamos para todo. Y la oración es la forma en que tú y yo mostramos esa dependencia. Si no empezamos nuestro día diciendo, Dios, ayúdame, porque ahora sigue, si eres esposo, morir a mí todo el día por el bien de mi esposa, por el bien de la iglesia, por el bien de los que voy a servir en el trabajo, porque tengo que, si eres mamá, ayúdame porque ahora sigue morir todo el día por mis hijas, por mis hijos, para ayudarles, para enseñarles, para instruirlos. ¿Sí? Si no empezamos nuestro día así, básicamente de manera funcional estamos diciendo, un día más, ahí vamos, ¿no? Y te remangas y ahora sí, estoy listo. ¿Sí? Y Dios, cuando se pongan complicadas las cosas, igual ya le mando un mensajillo rápido. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios existencialmente, es decir, reconocer que dependemos de Él en todo. ¿Sí? Y tercero, te dije, debemos de obedecer a Dios gozosamente, que creo que aquí es donde a veces fallamos. ¿Sí? Gozosamente. ¿Cómo hacemos para obedecer a Dios gozosamente? ¿Cómo hacemos cuando Dios nos llama a dejar algo que queremos con muchas ganas, que creemos que nos va a dar satisfacción, que siempre nos imaginamos teniendo o haciendo o siendo? ¿Cómo hacemos cuando Dios nos dice, se me hace que lo vas a tener que dejar? Por ahí no va. ¿Y cómo tú y yo decimos,
Pero qué gozo siento en el Señor de abandonar mi sueño y morir a todo lo que yo siempre quise. Sí. O incluso no te vayas tan lejos, a lo mejor no es tu sueño, pero qué tal que trabajaste mucho tiempo por algo. Mucho tiempo estuviste esforzándote por lograr algo y de repente cuando ya lo vas a tener, déjalo. Siempre no va por ahí. Y eso a veces nos cuesta decir con gozo, Señor, qué gozo tengo de dejar mis ambiciones, no sé, profesionales o mis ambiciones financieras, económicas. O sea, qué gozo siento en mi corazón que me llena de... No he conocido a nadie hasta ahora que diga eso. Creo que yo tampoco lo he dicho. Gracias a Dios, dices bueno y nos llena de gozo en el proceso, pero de primero a veces es como, ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿Sí? Tú y yo necesitamos entender lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús se presenta como nuestro pastor, en el mundo mediterráneo, el pastor y las ovejas vivían juntitos. Las ovejas eran la gloria del pastor. Las ovejas eran la honra del pastor. Sí. Por eso es que cuando venía el león, el pastor no las dejaba morir. No era nada más una cuestión de, pues una menos, ni más. No. Sí. El pastor estaba ligado a sus ovejas. Y cuando Jesús dice aquí, yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas, está diciendo, ustedes son mi gloria. Él voluntariamente se está ligando a nosotros. Voluntariamente se está ligando a nosotros. ¿Sí? De manera que todo lo que Él hace y todo lo que Él nos pide es una muestra de amor. Es una muestra de amor de Él hacia nosotros. Y entonces si tú y yo llegamos a entender esto, de verdad, no nada más con la mente, sino bajarlo al corazón, realmente entender que Él se está ligando a nosotros en amor. Entonces cuando Él nos pida dejar cualquier cosa que nos pida, vamos a poder hacerlo con gozo. Porque Él es nuestro pastor. Entonces si tú y yo no estamos obedeciendo comprensiva, existencial y gozosamente a Jesús, no estamos reconociéndolo como nuestro pastor. Si tú y yo no lo estamos obedeciendo comprensiva, existencial y gozosamente, no estamos reconociéndolo como nuestro pastor. Y si tú estás escuchando la voz del pastor, pero no lo estás siguiendo, eso te está condenando, porque estás escuchando la voz de Dios y estás decidiendo ignorarlo. Y si no reconoces la voz de Dios y no sabes para dónde ir, pues aquí está la voz de Dios hablando. Síguelo, porque solo en Él encontramos plenitud. Nadie más te puede dar felicidad, nadie más te puede dar vida eterna. No hay vida eterna en otro lado, solo en Él.